Bienvenidos nuevamente a las clases de obstetricia. Ahora vamos a tomar el tema de embarazo prolongado. Pues la importancia de este tema es la identificación o el cálculo de la edad gestacional adecuada para la toma de decisiones del momento de interrupción del embarazo. Entendemos por embarazo cronológicamente prolongado a aquel embarazo que ha excedido y continúa más allá de las 42 semanas de gestación, con incremento de la morbimortalidad neonatal. Se presenta en el 7% de todos los embarazos y el incremento del tiempo prolongado del embarazo, más allá de las 42 semanas, va a llevar a un incremento de los riesgos perinatales en el producto. Algo que debemos recordar y que debemos tomar en cuenta es el cálculo de la edad gestacional. Cuando tenemos una paciente que acude a la consulta con la sospecha de embarazo, lo primero que tenemos que preguntar o lo primero que debemos tener en cuenta es la fecha de su última menstruación. La fecha de última menstruación es el punto de partida del inicio del embarazo. Sabemos que en realidad la fertilización, la fecundación, se ha producido aproximadamente 2 semanas después de la fecha de la última menstruación. Pero sin embargo, para fines prácticos, tomamos en cuenta o tomamos como punto de partida el inicio del embarazo desde el primer día de la última regla. El cálculo de la fecha de la última menstruación es fundamental para hacer el diagnóstico de un embarazo prolongado o no. En el carnet de control prenatal que nosotros manejamos en la institución donde nosotros estamos trabajando y en Bolivia, en el acápite de estimación de la edad gestacional se coloca la fecha de última menstruación y al lado tenemos un acápite que dice si confiamos o la edad gestacional es confiable por FUM o por ecografía. ¿Cuándo vamos a confiar en la última menstruación como dato exacto? Primero, que las últimas 3 menstruaciones previas a la última regla que haya tenido la mujer tienen que ser regulares. Haber empezado o haber durado entre 3 a 7 días y haber tenido un intervalo de aproximadamente 28 días más o menos 7 días. Si así ha sucedido, confiamos en la fecha de última menstruación como un dato fidedigno. En caso de no tener el registro exacto de la fecha de última menstruación, que haya irregularidad menstrual o que simplemente la paciente no conozca su fecha de última menstruación, podemos recurrir al empleo de la ecografía para hacer el diagnóstico de la edad gestacional. Idealmente, como vemos en el gráfico, la ecografía del primer trimestre del embarazo, antes de las 12 semanas, es la ideal para hacer el cálculo de la edad real del embarazo. ¿Por qué? Porque esta ecografía, que usualmente se realiza por vía transvaginal, tiene un margen de error de entre 4 a 5 días en relación a la edad real gestacional. ¿Sí? La ecografía del segundo trimestre del embarazo, entre las 12 y las 24 semanas, tiene un margen de error un poco más amplio, llegando hasta los 10 a 14 días del error en relación a la edad real del embarazo. Y la ecografía del tercer trimestre tiene un margen de error que puede inclusive llegar hasta los 21 días de error en margen de la edad real del embarazo. Por ejemplo, si por la fecha de última menstruación tengo para hoy día un embarazo de 7 semanas y la ecografía del primer trimestre me dice 6.5 semanas, el error es de 2 días en relación a la edad gestacional. No ocurre lo mismo con una ecografía del tercer trimestre, que nos va a hacer tomar la conducta equivocada. Por ecografía probablemente nos estará hablando de un embarazo de pretérmino o un embarazo posttérmino. Por eso debemos tomar en consideración la ecografía del primer trimestre del embarazo.
¿Cuáles son los factores predisponentes a la prolongación del embarazo? En primer lugar, cabe recalcar la datación errónea de la gestación. Es bien importante nuevamente mencionar que debemos tener una buena anamnesis con la paciente, ser muy minuciosos en cuanto a la investigación, en cuanto a las preguntas que realicemos de la fecha de la última menstruación. Otros factores predisponentes para que se prolongue el embarazo: el bajo nivel socioeconómico, el antecedente de la prolongación de un embarazo previo, la macrosomía fetal, defectos del tubo neural, factores mecánicos que impiden de que progrese el trabajo de parto, el hipotiroidismo materno o situaciones de preeclampsia, aunque no es muy frecuente que en situaciones de preeclampsia un embarazo se vaya prolongando más de las 37 semanas. Como habíamos mencionado, el diagnóstico del embarazo prolongado va a ser clínico en relación a la anamnesis, el cálculo de la edad gestacional a partir de la fecha de última menstruación y el diagnóstico ecográfico. Como podemos ver en esta gráfica, a distintas edades gestacionales va a empezar a existir error o dispersión de rango en cuanto a las ecografías. Por ejemplo, en la ecografía del primer trimestre, entre las 4 y 7 semanas de gestación, el embarazo tiene una falla de más o menos, o en realidad la ecografía en esta etapa tiene un margen de error de entre 4 días. A las 10 semanas, la medición que se realiza es de la longitud cráneo-caudal con un margen de error de 3 días. En el segundo trimestre, estamos viendo que el margen de error es de 7 días o un poco más de 10 días. Y en el último trimestre, más ahí de la semana 42, el margen de error estamos viendo que puede alcanzar hasta los 21 días. ¿Cuál es la conducta que debemos tomar cuando tenemos una paciente con un embarazo prolongado? La vitalidad del producto y el bienestar del producto. En los embarazos cronológicamente prolongados, identificado el diagnóstico, debemos realizar la evaluación fetal. La evaluación fetal puede ser realizada por la ecografía obstétrica. En la ecografía obstétrica, si tenemos una ecografía del primer trimestre, hacemos la comparación, ¿no?, de cuántas semanas de embarazo tenemos. Si tenemos la ecografía o en ese momento realizamos una ecografía en ese momento del diagnóstico, debemos valorar el peso fetal, valorar la cantidad de líquido amniótico y valorar la madurez placentaria. La madurez placentaria se clasifica en 3 grupos en la clasificación de Granum. Tipo 1, donde no existe madurez placentaria, son hallazgos ecográficos que permiten la clasificación de Granum en tipo 1, no hay madurez. Tipo 2, en que la madurez es inicial. Y tipo 3, en que la madurez es completa o exagerada. Y después de realizar la ecografía obstétrica para determinar estos parámetros, debemos realizar pruebas de bienestar fetal. Dentro de estas pruebas, desde la más básica hasta la más compleja, tenemos la cardiotocografía o la monitorización fetal. Este es un estudio muy sencillo que se realiza en cada centro de salud donde contemos con el cardiotocógrafo. El objetivo de este estudio es el trazado de la frecuencia cardíaca fetal en un lapso de 30 minutos. Y este trazado se plasma en un papel impreso y permite valorar 5 parámetros de la frecuencia cardíaca fetal. Permite valorar la frecuencia cardíaca fetal basal, permite valorar la variabilidad del latido cardíaco, las aceleraciones que pueden estar relacionadas o no con movimientos fetales o con contracciones, las desaceleraciones
y también permite valorar la presencia o no de los movimientos fetales. Este estudio permite valorar el grado de irrigación hacia la placenta, y al final del estudio podemos categorizar en 3 grupos, siendo la categoría 1 un estado de bienestar fetal, es decir, si nosotros categorizamos el trazo que tenemos como categoría 1, decimos que el bebé está bien perfundido, que la irrigación está normal, que el bebé no está entrando en un estado de hipoxia. En una categoría 3, el bebé está en estado de hipoxia y necesitamos interrumpir ese embarazo lo más antes posible. En una categoría 2 es un valor indeterminado, un valor en el que nos dice que no estamos completamente seguros de que el bebé se esté perfundiendo adecuadamente o de que estemos entrando en un estado de hipoxia. En este caso de la categoría 2 debemos hacer empleo de otros métodos para evaluar el bienestar fetal. Los otros métodos para evaluar el bienestar fetal, en primer lugar tenemos el empleo de la ecografía Doppler. La ecografía Doppler es el estudio del flujo de vasos sanguíneos relacionados con el embarazo. Idealmente se debería valorar 5 vasos sanguíneos: la arteria uterina, la arteria umbilical, la arteria cerebral media, el ductus venoso y el istmo aórtico. Esta valoración especializada ecográfica de este tipo de arterias o de estos vasos van a permitir verificar la perfusión o la oxigenación adecuada del producto que estamos sospechando de que sea cronológicamente prolongado. Las alteraciones de la arteria umbilical, de la cerebral media y del ductus venoso van a permitir el diagnóstico del riesgo de la pérdida del bienestar fetal con la consiguiente determinación de interrumpir el embarazo inmediatamente. Otro de los estudios para evaluar el bienestar fetal es el empleo del perfil biofísico fetal. El perfil biofísico fetal se trata de un estudio combinado ecográfico junto con el monitoreo cardíaco fetal. Lo que valoramos son 5 puntos. Valoramos el líquido amniótico, el índice de líquido amniótico. Valoramos los movimientos respiratorios. Valoramos el tono fetal. Valoramos los movimientos fetales y valoramos el trazado del cardiotocógrafo. Cada uno de estos parámetros tiene una puntuación mínima de 0 y una puntuación máxima de 2. Todo se calcula sobre 10 puntos. Cuando tenemos un resultado mayor a 8 puntos, estamos hablando de bienestar fetal. Cuando el resultado es entre 8 o 6 puntos, estamos hablando de inicio del compromiso fetal. Y cuando el resultado es menor de 6 puntos, hablamos de hipoxia fetal, de sufrimiento fetal, por lo cual debemos culminar el embarazo. La importancia de conocer el embarazo que está en prolongación o que se está prolongando son las complicaciones. Una de las complicaciones muy importantes, muy temidas, muy riesgosas, es el de la muerte neofetal intraútero. Se encuentra asociada principalmente por una insuficiencia uteroplacentaria, por una infección intrauterina o por un síndrome de aspiración meconial. ¿Por qué ocurre todo esto? Hemos hablado que la placenta tiene madurez placentaria acorde a el avance del embarazo. A mayor edad gestacional, la placenta se vuelve insuficiente. La placenta aumenta sus resistencias, disminuye el flujo uteroplacentario, la cantidad de sangre oxigenada que pasa a través de la placenta al bebé es insuficiente para las necesidades de este bebé. Ahí tenemos la insuficiencia uteroplacentaria. Al haber una disminución o una alteración del flujo uteroplacentario neonofetal,
puede existir una disminución del flujo renal en el bebé. Y nuevamente mencionamos que el líquido amniótico en el tercer trimestre del embarazo se encuentra producido por la orina fetal. Si el flujo renal del bebé o del feto se encuentra disminuido, la producción del líquido amniótico se encuentra disminuido por el consiguiente oligohidramnios. Y el oligohidramnios es un factor de riesgo para la muerte intrafetal. Además, que en un bebé de término maduro, habíamos mencionado que algunos de sus órganos o de sus sistemas empiezan a funcionar. En este caso, el sistema digestivo del producto o del feto empieza a trabajar. El intestino fetal se empieza a movilizar, empieza a haber expulsión del meconio y el meconio va a ser absorbido o va a ser tragado por el feto, ingresando meconio a la vía respiratoria, y el meconio produce una irritación, una neumonitis química que va a condicionar al momento del nacimiento dificultad respiratoria extrema. Los embarazos prolongados, además, son embarazos que producen un crecimiento del peso del feto. Son fetos que pueden llegar a pesar 4.200 gramos, fetos macrosómicos. Y estos fetos macrosómicos tienen distocias en el momento del parto. Distocias principalmente a la altura de los hombros. Retraso, pueden existir lesiones de los hombros, lesiones claviculares en el momento del parto, donde pueden haber fracturas claviculares o lesión del plexo braquial. El síndrome de dismadurez, una alteración funcional donde los órganos del producto se encuentran alterados por el exceso del tiempo del embarazo, y en el momento del nacimiento existen situaciones en las que el producto o el neonato van a empezar a fallar sus órganos. Y como hemos mencionado previamente, la presencia del oligohidramnios. ¿Cuál va a ser la conducta frente al embarazo prolongado? Frente al embarazo prolongado, el primer parámetro es establecimiento del diagnóstico. Y estableciendo el diagnóstico se debe terminar el embarazo. El embarazo puede terminar por parto o por cesárea. Vamos a parto cuando existen condiciones obstétricas. Tenemos un bebé en situación longitudinal, en presentación cefálica, con un peso menor a 3.500 o un peso de 3.500 aproximadamente, y una pelvis viable, una pelvis ginecológica. Debemos buscar o debemos tener la seguridad de que el producto tenga bienestar fetal a través de las pruebas de bienestar fetal, y una vez que hemos decidido ir a parto, tenemos condiciones obstétricas normales, tenemos bienestar fetal, podemos realizar la inductoconducción del trabajo de parto. Inducción del trabajo de parto significa iniciar las contracciones uterinas de trabajo de parto, y conducción significa conducir o regularizar las contracciones uterinas de trabajo de parto. La inductoconducción se puede realizar mediante medicamentos, se puede realizar con sonda vesical, pero habitualmente nosotros utilizamos misoprostol para inducir y el empleo de oxitocina para la conducción del trabajo de parto. Cuando no existen condiciones favorables para el parto o un producto macrosómico, o existen datos de riesgo de pérdida del bienestar fetal, nosotros debemos programar una cesárea.